La carretera estaba vacía, envuelta en el silencio de un domingo triste. Nubes grises y pesadas oscurecían el cielo, y un viento helado se colaba entre las ramas desnudas de los árboles, arrastrando pequeñas gotas de lluvia que parecían danzar en el aire antes de tocar el suelo. Aquel sendero solitario, con la línea amarilla casi borrada y el asfalto agrietado, había visto muchos inviernos, pero ninguno tan inhóspito como ese. A lo lejos, se escuchaba el sonido rítmico de unas botas golpeando el asfalto. La figura de un hombre avanzaba entre la niebla, encorvado, con las manos en los bolsillos de su abrigo. Caminaba absorto en sus pensamientos, como si su mente estuviera tan lejos como la última curva de esa carretera sin fin. Pero algo lo sacó de su ensimismamiento. A unos metros de distancia, un pequeño bulto oscuro se movía tímidamente al borde de la carretera, pegado al suelo, como si tratara de hacerse invisible en la penumbra. Él se detuvo, sus ojos se enfocaron al extraño punto y, poco a poco, distinguió la forma de un pequeño cachorro. Parecía un puñado de barro con patas, su pelaje mojado y pegajoso, un revoltijo de pelos embarrados y enredados. Estaba temblando y respiraba con dificultad, como si el frío hubiera calado hasta sus huesos, robándole la fuerza para seguir adelante. El hombre dio un paso hacia el cachorrito, y éste levantó la cabeza con esfuerzo, encontrando en los ojos del desconocido una mezcla de sorpresa y ternura. A pesar del miedo, en esos ojitos hundidos y apagados se asomaba una esperanza tenue, una súplica muda. Al ver aquella mirada, el corazón del hombre se encogió. Se agachó con cautela, extendiendo una mano para no asustarlo, y el pequeño, como si entendiera el gesto, dio un paso hacia adelante y luego se detuvo, mirándolo expectante. Como si estuviera pidiendo algo más que solo caricias. El hombre se quedó quieto, sintiendo la fuerza de una conexión inexplicable. Parecía como si aquel pequeño lo estuviera llamando, como si supiera que él era la única persona que podía entenderlo en ese instante. Alzó una pata, y sin moverse ni hacer ningún ruido, el cachorrito giró la cabeza hacia la orilla de la carretera, como si quisiera llevarlo hacia algo. El hombre, desconcertado, decidió seguirlo. Bajo la tenue lluvia, el cachorrito empezó a caminar, lento y con esfuerzo, cojeando de una de sus patitas traseras. Avanzaba en silencio, con una dignidad extraña para una criatura tan pequeña y frágil. El hombre lo siguió en silencio, sus botas dejando huellas en el barro mientras observaba la determinación de aquel pequeño guía. Cada paso los llevaba más lejos de la carretera y más cerca de un misterio que aún no podía comprender. Entonces, en un rincón apartado, al borde de un matorral, el cachorrito se detuvo. Frente a él, una bolsa de consorcio, grande y oscura, yacía abierta, como una boca silenciosa que escondía algo en su interior. Dentro, apenas visibles entre los pliegues del plástico, otros 3 cachorritos, delgados y débiles, respiraban de manera apenas perceptible. Sus cuerpecitos se enroscaban entre sí, buscando un calor que la lluvia les había arrebatado. El hombre sintió un nudo en la garganta. La escena lo golpeó con una crudeza inesperada. Aquella pequeña criatura, con sus propios problemas para caminar y luchar contra el frío, había encontrado fuerzas para pedir ayuda, no para sí mismo, sino para sus hermanos. Allí, bajo el cielo gris y la lluvia implacable, el hombre comprendió que el amor y la lealtad a veces se encuentran en los lugares más oscuros y en los corazones más pequeños. Se agachó, levantó con cuidado la bolsa y, con los ojos nublados por lágrimas que aún no caían, supo que aquel día en la carretera, un cachorrito abandonado había cambiado su vida para siempre. El hombre se enderezó, sujetando la bolsa con los cachorritos con el mayor cuidado, como si en sus brazos llevara un frágil tesoro recién descubierto. La lluvia seguía cayendo, constante y fría, empapando el suelo que se volvía un lodazal resbaladizo a cada paso. En medio de aquel paraje desolado, se escuchaba el leve gemido de los cachorritos, apenas un susurro, un eco de vida que se negaba a extinguirse. El pequeño que había guiado al hombre hasta allí seguía caminando, cojeando a su lado. Sus ojitos, encendidos con una mezcla de cansancio y determinación, se clavaban en el camino por delante, como si el frío y el dolor no existieran, como si nada más importara que llevar a sus hermanos hacia un destino mejor. El hombre se sentía movido por una fuerza que apenas comprendía. Había venido hasta ese lugar para alejarse de todo,
buscando la soledad de la carretera y el murmullo del bosque, tratando de ahogar sus propios silencios. Y ahora estaba allí, acompañado por una bolsa con 3 cachorritos y un pequeño guía de mirada triste que le había mostrado lo que significaba la verdadera resistencia. Cada paso era un reto. El lodo se aferraba a sus botas, haciéndole más difícil avanzar. Cada tanto, el cachorrito se detenía, echando una mirada al hombre, asegurándose de que seguía ahí, de que no abandonaría la carga que ambos habían decidido compartir. El hombre apretaba los labios y continuaba, sintiendo como el peso de aquella bolsa, pequeña pero cargada de una vida frágil y vulnerable, se volvía más y más significativo. Caminaron así durante un buen trecho, a través de un paisaje que parecía desafiar cualquier esperanza. Los árboles altos y oscuros se alzaban como vigías silenciosos, sus ramas desnudas extendiéndose hacia el cielo encapotado, sus sombras alargándose sobre el camino que parecía no tener fin. Sin embargo, en medio de la adversidad, había algo cálido en aquel recorrido, un entendimiento sin palabras entre el hombre y el cachorrito. Un pacto silencioso, tejido con cada paso que daban juntos, en el cual él había dejado de ser un simple transeúnte, y el cachorro, más que una criatura indefensa. La carretera parecía llevarlos lejos de todo lo conocido. En ese instante, el hombre sintió que no había nada más en el mundo que aquellos ojos oscuros y expectantes que lo miraban con una mezcla de esperanza y gratitud. No estaba claro si los cachorritos llegarían a un lugar seguro, si aquel esfuerzo que lo había empapado y cubierto de barro tendría algún final feliz. Pero en su corazón, una chispa nueva comenzaba a arder, una llama pequeña, apenas perceptible, que iluminaba cada paso con una determinación que no recordaba haber sentido en años. Finalmente, el cachorro se detuvo. El hombre, agotado, respiraba con dificultad, y entonces se dio cuenta de que estaban cerca de su coche, el único refugio en aquella desolación. Se agachó y, con la ternura que se le daba a una promesa, colocó a los cachorritos en el asiento trasero, cubriéndolos con su chaqueta para darles algo de calor. Cerró la puerta y luego, mirando al pequeño guía que lo había llevado hasta allí, extendió sus brazos. El cachorrito miró al hombre, como buscando alguna última señal, un permiso, una invitación silenciosa. Finalmente, y con la confianza de quien ha encontrado en otro un hogar inesperado, se acercó y dejó que el hombre lo levantara. Cuando se acomodó entre sus brazos, temblando y agotado, el hombre sintió que ese pequeño ser había dado lo mejor de sí. A pesar de la dureza de aquel camino, de la oscuridad y el miedo, había encontrado una mano amiga a la cual aferrarse. Mientras el coche se alejaba de aquel paraje inhóspito, el hombre no pudo evitar mirar por el retrovisor, viendo cómo la carretera se desvanecía entre la bruma. Como si aquella historia estuviera dejando atrás su último capítulo. Sabía que el camino aún estaba lejos de terminar, pero, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. Con un compañero que le había mostrado lo que significaba la verdadera valentía, el hombre continuó hacia lo desconocido, guiado por un nuevo sentido de esperanza que aquel cachorrito había encendido en su alma. El coche avanzaba por el camino, en silencio, envuelto en el suave traqueteo de la lluvia que seguía golpeando los cristales. El hombre mantenía las manos firmes en el volante, pero de reojo miraba hacia el asiento trasero, donde los 4 cachorritos descansaban, amontonados, buscando el calor que sus cuerpos apenas lograban retener. Había en el aire un sosiego extraño, como si el tiempo se hubiera detenido desde el momento en que los había encontrado, y, sin embargo, sentía que algo profundo había comenzado a moverse en su interior. Al llegar a casa, el hombre los llevó uno a uno hacia el interior, acunándolos con el mismo cuidado que tendría para una joya delicada. Dentro, el calor de la chimenea iluminaba suavemente la sala, tiñendo de un resplandor dorado las sombras que colgaban en los rincones. Colocó a los pequeños sobre una manta suave y vieja que solía cubrir el sillón, y fue a buscar algo de agua y alimento para ellos. Con cada paso que daba, su mente seguía intentando procesar lo que acababa de vivir, el hallazgo de aquellos cachorritos en una bolsa abandonada al borde de una carretera olvidada. ¿Quién sería capaz de hacer algo así? De pronto, un débil gemido lo sacó de sus pensamientos. Uno de los cachorritos, el más pequeño y débil, había empezado a moverse, apenas un temblor en sus patitas delgadas y frágiles.
Sus ojos, apenas abiertos, miraban hacia él con una mezcla de incertidumbre y miedo, como si temiera que aquel momento de seguridad fuera solo un espejismo, una promesa tan breve como la luz de un relámpago. El hombre se acercó con el plato de agua y lo dejó suavemente frente a ellos. Poco a poco, uno a uno, los cachorritos comenzaron a beber, agotados pero con una chispa de esperanza que comenzaba a reavivarse en su interior. A medida que los observaba, su mente se inundaba de preguntas sin respuesta, cada una más dolorosa que la anterior. ¿Cuánto tiempo habrían pasado solos? ¿Qué habrían sentido al ser abandonados, relegados a la oscuridad de esa bolsa que los aislaba del mundo? No podía entender el acto de crueldad que había marcado sus pequeñas vidas, pero, al verlos luchar por su primer sorbo de agua, supo que ellos, pese a todo, querían vivir. Que aún no habían perdido su deseo de aferrarse a la vida. Pasaron los días y las noches, en un vaivén de cuidados, de alimentación y caricias tibias que se volvían cada vez más naturales, cada vez más necesarias. Como si aquel ritual de atención y cariño fuera la única manera de sanar las heridas invisibles que llevaban en sus pequeños cuerpos. Uno de ellos, el más frágil y callado, parecía llevar una carga especial en su mirada. El hombre lo notaba especialmente cuando lo tomaba en brazos, el cachorrito apoyaba su cabeza en el hombro, dejando escapar un suspiro que hacía eco en los rincones de la casa, como si estuviera liberando una tristeza que ningún animal debería cargar. Pronto, los tres cachorritos comenzaron a fortalecerse. Sus cuerpecitos antes temblorosos ahora jugaban y correteaban por la sala, llenando el hogar de pequeños saltos y ladridos felices, de una energía que se contagiaba en cada rincón de la casa. Sin embargo, el cuarto cachorrito, aquel que había guiado al hombre en la carretera, continuaba debilitado, como si aquel primer esfuerzo en busca de ayuda hubiera agotado las pocas fuerzas que tenía. Cada noche, el hombre se sentaba con él en brazos, hablándole en susurros, como si las palabras pudieran de alguna manera sanar las heridas que el tiempo no había logrado borrar. Le contaba historias, le prometía días de sol y jardines verdes, le hablaba de un futuro donde no habría bolsas negras ni caminos oscuros, solo amor y cuidado. A veces, el cachorrito levantaba la mirada, sus ojos oscuros y profundos reflejando un entendimiento que traspasaba la naturaleza. Había en esos ojos algo más, una sabiduría callada que dejaba entrever el peso de su corta, pero dura, existencia. Una noche, mientras el hombre lo sostenía en brazos, el pequeño levantó la cabeza y le lamió la mejilla. Fue un gesto simple, casi imperceptible, pero el hombre sintió como una lágrima caliente descendía por su rostro, como si aquella caricia fuera la señal de una despedida. El cachorrito volvió a apoyarse en su pecho, y el hombre lo acunó más fuerte, con el deseo desesperado de que aquella conexión pudiera retenerlo para siempre. Con el pasar de los días, los otros cachorritos encontraron hogares, familias que los recibieron con brazos abiertos, asegurándoles una vida llena de amor y protección. Pero aquel pequeño, el mismo que lo había guiado a través del barro y la lluvia, permaneció junto al hombre. A pesar de sus cuidados, su debilidad parecía insuperable, y el hombre, aunque trataba de no pensar en ello, sentía que su tiempo juntos podría ser corto. Sin embargo, aquella noche, bajo el calor de la chimenea, mientras el cachorro se acurrucaba en su regazo, comprendió algo: a veces, el amor más profundo no está en cuánto tiempo dura una vida, sino en cuánta dedicación se puede entregar a cada instante. Aquel cachorrito había dejado huellas imborrables en su alma, y aunque no podía saber cuánto tiempo más estarían juntos, decidió que cada segundo sería una celebración de la vida que compartían. Los días se volvieron una rutina de cuidados constantes y silencios compartidos. El hombre, en cada despertar, ya no sentía la misma soledad que lo había acompañado antes de aquel día en la carretera. En cambio, ahora su hogar se llenaba del suave sonido de los pequeños pasos y de los suspiros de los cachorritos, que parecían encontrar en su compañía el consuelo que tanto habían buscado. Los tres cachorritos más fuertes comenzaron a recuperarse rápidamente. Con cada comida, cada caricia, y cada palabra de aliento que el hombre les ofrecía, sus cuerpecitos iban ganando vitalidad. A los pocos días, comenzaron a explorar la casa, tambaleantes y curiosos, sus ojitos brillando con una energía renovada, como si cada rincón del hogar les revelara un mundo nuevo y lleno de promesas. Sus juegos llenaban la casa de alegría.
Correteaban por el salón, tropezando unos con otros, deslizándose en la alfombra y mordisqueando las esquinas de los muebles como si aquellos objetos fueran los únicos desafíos de la vida. Sus ladridos juguetones resonaban como campanas, despertando risas que el hombre creía haber olvidado. En las noches, el calor de la chimenea se mezclaba con el murmullo de sus respiraciones al dormir, formando una melodía suave que envolvía el hogar en una paz desconocida. Sin embargo, el cuarto cachorrito, aquel con el que había creado un vínculo especial desde el inicio, aún permanecía débil. El pequeño luchaba, sí, pero a su manera, se esforzaba por mantenerse junto a sus hermanos, se arrastraba con dificultad hasta el plato de comida y, en más de una ocasión, el hombre lo encontró intentando ladrar con un gemido suave, apenas audible, como si quisiera ser parte de la alegría que lo rodeaba. Aunque su cuerpecito no respondía con la misma fortaleza que los demás, su mirada era intensa, cargada de una voluntad silenciosa. Como si en lo más profundo de su ser aún existiera un deseo insaciable de vivir y de dar algo de sí mismo. Cada día, el hombre dedicaba momentos especiales a este pequeño. Lo tomaba en brazos y lo acunaba cerca de su pecho, hablándole en susurros, compartiendo con él secretos y promesas que solo ellos dos entendían. Le contaba sobre el jardín que lo esperaba en primavera, sobre el río cercano y sobre los atardeceres dorados que podrían contemplar juntos. Cada palabra era una semilla de esperanza, y cada caricia era un pacto que el hombre hacía consigo mismo para brindarle todo el amor que pudiera, sin importar cuán corto o largo fuera su tiempo juntos. Con el pasar de los días, el pequeño comenzó a responder a estos cuidados. Aunque sus movimientos eran lentos, un día intentó ponerse de pie, tambaleándose, pero con una firmeza que reflejaba su deseo de superar los límites de su frágil cuerpo. Fue un momento breve, pero el hombre sintió como si estuviera viendo el acto más valiente de su vida. Cada pequeño avance, cada intento del cachorrito de incorporarse, era una victoria. Aquel pequeño guerrero, que había sufrido tanto y soportado tanto, estaba determinado a pelear por cada día. Llegó una mañana en la que el sol, tímido al principio, comenzó a asomarse entre las nubes. Los días grises parecían haber cedido, y en el aire se respiraba una promesa de primavera. El hombre, decidido a mostrarles algo más allá de las paredes de la casa, llevó a los cachorritos al jardín, que todavía conservaba el verdor y la frescura del invierno. Los tres cachorros más fuertes comenzaron a corretear, maravillados por el aire libre, mientras el pequeño, apoyado contra la pierna del hombre, observaba en silencio, como si quisiera grabar cada imagen en su memoria. De pronto, como impulsado por una chispa de valentía, el cachorrito dio un pequeño paso hacia adelante. Fue solo un paso, pero para el hombre fue como si hubiera cruzado un océano. Su pequeña patita se levantaba con esfuerzo, su cuerpecito tambaleante, pero su mirada no dejaba de buscar la del hombre, como si en ella encontrara la fuerza para seguir adelante. El hombre se arrodilló, alargando la mano, y el cachorrito se acercó, apoyando su cabeza en su palma. Era un gesto pequeño, pero cargado de significado, era su manera de decirle que, a pesar de todo, él no se rendiría. Con el tiempo, los otros cachorritos encontraron hogares amorosos, familias que los acogieron con los brazos abiertos y les prometieron un futuro lleno de cariño y aventuras. Pero el pequeño, aquel luchador silencioso, permaneció junto al hombre. No tenía la misma energía que los demás, pero cada día lograba hacer algo nuevo, un paso más, un ladrido más fuerte, un movimiento que antes parecía imposible. Y aunque el hombre sabía que su salud seguía siendo frágil, comprendía que la fuerza de aquel ser diminuto estaba en su espíritu, en su resistencia, en el vínculo que habían construido juntos. Había algo profundo en esa relación que iba más allá de las palabras y de los gestos. Aquellos momentos compartidos, esas horas de susurros y caricias, de promesas y de lucha, se convirtieron en el núcleo de sus días. Y cada noche, cuando el pequeño se dormía acurrucado junto a él, el hombre sentía que su propia vida había sido transformada. Había encontrado, en medio de la adversidad y de la fragilidad de aquel ser, un significado nuevo, un propósito que le había devuelto las ganas de mirar hacia el futuro con esperanza. En el fondo, entendió que, aunque el tiempo con su pequeño amigo no pudiera ser eterno, había aprendido una lección invaluable: a veces, los lazos más fuertes se forjan en la fragilidad.
Y la verdadera valentía se encuentra en el esfuerzo por continuar, día a día, sin rendirse, a pesar de las dificultades. Con ese cachorrito, el hombre había descubierto una fortaleza que nunca imaginó tener, y juntos, con cada paso, avanzaban hacia una vida en la que el amor era la única brújula que necesitaban para seguir adelante. El tiempo pasó, y con él, las estaciones se sucedieron una tras otra, cada una trayendo nuevas pequeñas victorias y, a la vez, inevitables despedidas. La primavera dio paso al verano, y el pequeño cachorrito que había encontrado en la carretera se convirtió en el compañero inseparable del hombre. Habían pasado muchas cosas desde el día en que sus ojos se encontraron en aquella carretera desierta. Ahora, la casa no se concebía sin el suave murmullo de sus patas, ni sin el cálido respiro de su presencia. El cachorrito había crecido, sí, aunque su cuerpo seguía siendo pequeño y frágil. Su salud nunca llegó a ser la misma que la de sus hermanos, había días en los que el cansancio le impedía jugar o salir al jardín, y noches en las que su respiración, pesada y entrecortada, mantenía al hombre despierto, atento a cualquier señal de dolor. Sin embargo, ambos compartían esos momentos con una serenidad que solo los años juntos habían podido cultivar. Cada día, sin importar lo bueno o malo que fuera, era un día de gratitud. Con el tiempo, el hombre se dio cuenta de que la fortaleza de su pequeño amigo estaba comenzando a agotarse. Había días en los que el cachorrito simplemente se acurrucaba en su regazo, sin moverse, dejándose acariciar mientras su respiración se volvía más lenta, como un susurro que se deslizaba suavemente entre el hombre y la noche. Ambos sabían, en silencio, que el tiempo que les quedaba juntos era limitado. Y aún así, cada momento estaba lleno de paz. Una tarde, mientras el sol se deslizaba suavemente por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados, el hombre decidió llevar al cachorrito al jardín una última vez. Lo envolvió en una manta suave y lo llevó en brazos, mientras el pequeño descansaba con los ojos entrecerrados, respirando el aire fresco que llegaba con el crepúsculo. Se sentaron juntos en el suelo, rodeados de la quietud de la naturaleza y del suave murmullo de las hojas que caían. El cachorrito levantó lentamente la cabeza, sus ojos oscuros y profundos clavándose en los del hombre. En esa mirada había algo indescriptible, una mezcla de amor, gratitud y paz, como si quisiera decirle, sin palabras, que había llegado el momento de despedirse. El hombre sintió como su corazón se encogía, una tristeza inmensa que lo inundaba, pero también una paz que lo llenaba al saber que había hecho todo lo posible por darle una vida llena de amor y seguridad. Acarició suavemente la cabeza del pequeño, susurrándole palabras que se mezclaban con la brisa de la tarde. Le habló de cómo había cambiado su vida, de cómo, en aquella carretera, él había sido quien realmente había sido rescatado. Le habló de la fuerza que había encontrado en su lucha silenciosa, de la paz que había sentido al cuidarlo, de la alegría que le había regalado en cada uno de esos días compartidos. Le prometió que siempre lo llevaría en su corazón, que el amor que habían compartido viviría en él para siempre. El cachorrito dejó escapar un suspiro, profundo y sereno, y cerró los ojos, entregándose al descanso con una última expresión de paz. En ese instante, el hombre sintió que el tiempo se detenía, como si todo el universo se hubiera inclinado en respeto por aquel pequeño ser que, sin palabras, le había mostrado el valor de la vida y el amor incondicional. El sol terminó de ocultarse, dejando el cielo en un azul profundo, y el hombre se quedó allí, en silencio, con el cuerpo del pequeño en sus brazos, sintiendo el peso dulce y doloroso de la despedida. Una lágrima rodó por su mejilla, no solo por la tristeza de la pérdida, sino también por la gratitud de haber compartido ese camino con alguien tan especial. Y así, en aquella última tarde, el hombre comprendió que algunas vidas, aunque breves, dejan huellas eternas. Con el corazón lleno de recuerdos y enseñanzas, y con la promesa de que nunca olvidaría la valentía y el amor de su pequeño amigo, el hombre se levantó, llevando consigo no solo el dolor de la despedida, sino el honor de haber conocido el amor más puro y verdadero.